Buenas noches para todos, bienvenidos a la actividad académica del día de hoy. Hoy nos convoca el tema de sedación, mitos y realidades, como comentaba la doctora Luz. Mi nombre es Kelly Marisansen Carrasquilla, soy residente de anestesia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y para esta charla, pues tuve la fortuna de contar con la asesoría de la doctora Luz Andrea, quien es anestesióloga tanto de la Clínica Bolivariana y del Hospital Manuel Uribe Ángel, y es docente titular del posgrado de anestesia del CES. Doctora, muchas gracias por su asesoría para esta charla. A lo largo de esta charla, entonces, vamos a ir desarrollando algunas premisas con respecto a los mitos y realidades en sedación, y también voy a ir presentando los resultados de la encuesta, que seguramente pues muchos de ustedes participaron de ella. Vamos a tener que en la última década ha aumentado de manera importante los procedimientos que se realizan fuera de quirófano, y si bien eso no está muy bien caracterizado, tenemos que en el análisis del Registro Nacional de Desenlaces Clínicos en Anestesia, que se analizó del 2010 al 2014, se vio un incremento significativo de un 28% en el 2010 a un 36% en el 2014 de procedimientos que se realizan fuera del quirófano. Y adicionalmente llama la atención de que se están llevando a este tipo de procedimientos a pacientes de mayor edad y con una mayor clasificación de ASA. También en este registro se identificó que el procedimiento más realizado fuera de quirófano son las colonoscopias, y solamente en Estados Unidos se estima que anualmente se realizan alrededor de 14 millones de colonoscopias. Y si vamos a ver qué porcentaje de estas se realizan bajo sedación, en Estados Unidos más del 98% de las colonoscopias se realizan bajo sedación, y si analizamos en otros países como en Canadá más del 90%, en Alemania alrededor del 87%, y otros procedimientos como por ejemplo la CEPRE, también casi que la totalidad de estas se realizan bajo sedación en diferentes partes del mundo, como en España, Grecia. Entonces, partiendo de esta epidemiología, tenemos que tanto nosotros como personal de información, como posiblemente en nuestra práctica clínica, de manera frecuente nos vamos a ver enfrentados a situaciones en las que vamos a tener que brindar sedación para diferentes procedimientos. Entonces, la primera premisa que tenemos es si los procedimientos bajo sedación no requieren valoración preanestésica. Y ante esta premisa, la evidencia nos da una respuesta fuerte y contundente, tanto a nivel internacional como a nivel de Colombia, que sí se requiere una valoración preanestésica antes de brindar una sedación. Incluso nos dicen que si el paciente tiene algún tipo de comorbilidad, debe de ser valorado previamente por un especialista, incluso días o semanas antes a la sedación, y que inmediatamente antes del procedimiento debemos de realizar esa valoración previa. ¿Qué es importante? Que a nivel internacional nos dicen que esa valoración debe ser por un especialista, pero aquí vemos cómo no se limita el gremio de anestesia. Dicen que esa valoración previa a la sedación puede realizarla un cardiólogo, endocrinólogo, entre otros especialistas, en los casos de que el paciente tenga factores como una vía aérea difícil anticipada, un EPOC severo, una enfermedad coronaria, una falla cardíaca congestiva, y en todos los casos en que se vaya a brindar sedación profunda. ¿Qué pasa? Específicamente aquí a nivel de Colombia, tenemos que la práctica de la anestesiología está regulada por la Ley Sexta del 91, en donde está estipulado que solamente podemos realizar procedimientos anestésicos personas que tengan el título de anestesiólogos, y la única excepción son procedimientos donde sea una urgencia vital y que por condiciones de que no haya anestesiólogo y localización geográfica en la situación clínica del paciente, pues un profesional no anestesiólogo deba de brindar algún tipo de sedación. Actualmente, la resolución 2003 del 2014 es la que da como todas esas instrucciones y regula la sedación en Colombia en las diferentes instituciones prestadoras de servicios, pero recientemente se publicó este policy brief, que esta es una instrucción, digamos que con un alto nivel mandatorio para una organización, en donde en las CARES, pues a partir de las CARES ya ha surgido esa iniciativa y esa propuesta de que la sedación y esa valoración para sedación fuera del quirófano, para todos esos procedimientos electivos, sean administrados únicamente por anestesiólogos. Estamos pendientes de que salga una próxima resolución, pero es importante que desde ya nosotros empecemos, digamos que, a comportarnos y a dirigirnos hacia ese objetivo, de que todas las sedaciones, incluso fuera de quirófanos, en procedimientos electivos, sean realizadas por nosotros, el gremio de anestesia. Al momento,
sí tenemos claro que es mandatorio que la sedación sea realizada por un anestesiólogo en estos casos que les presento, ya que se ha visto que estos pacientes tienen un mayor riesgo de eventos adversos y dentro de estos destacar mayor riesgo de una sedación profunda no intencionada, recordando de que la sedación es un continuum y podemos pasar de un grado a otro de una manera no tan previsible. Tenemos también mayor riesgo de que estos pacientes desarrollen complicaciones como hipoxia, hipotensión y por tanto, pues en este momento sí tenemos claro que los pacientes que se encuentran en esta lista deben de recibir sedación por un anestesiólogo. De manera adicional, se ha descrito que los pacientes que reciben sedación por anestesiólogo reportan mayores niveles de satisfacción, pues que sería como un plus adicional. Una pregunta muy interesante y que genera algo de controversia, como ya vamos a ver en la encuesta, es si se requiere igual tiempo de ayuno previo a una sedación y previo a una anestesia general. En los resultados de la encuesta obtenemos que con respecto al ayuno de líquidos claros, el 77% de las personas que participaron en la encuesta, que fueron 31, respondieron que para líquidos claros el tiempo de ayuno debe de ser 2 horas. Sin embargo, también de manera importante, un 13% respondió que no se requiere ayuno para líquidos claros, que es un punto que ya en un momentico lo vamos a discutir y que es muy interesante, pues que también alguna parte de las personas que nos acompañan ya consideren que no se requiere ayuno de líquidos claros previo a una sedación. Y con respecto al ayuno para sólidos, tenemos que estuvo muy dividida, 45% considera que se requiere un tiempo de 6 horas y un 45% un tiempo de 8 horas. ¿Qué pasa? Tradicionalmente, y desde hace muchísimos años, desde el 85, 1985, se propuso que el periodo de ayuno, tanto para anestesia general como para sedación, debía ser igual, partiendo de la premisa de que si bien la aspiración pulmonar es supremamente infrecuente, es una complicación potencialmente fatal. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que se han venido preguntando, bueno, pero la anestesia general no es lo mismo que una sedación y hay algunas diferencias que voy a puntualizar. Lo primero es que cuando en la anestesia general realizamos la inducción y la relajación neuromuscular, claramente esos reflejos de la vía aérea van a estar abolidos. A diferencia de la sedación, que también va a diferir de acuerdo al medicamento que estamos utilizando, que esos reflejos de la vía aérea podrían estar conservados. El segundo punto es que los momentos más críticos y de mayor riesgo para la aspiración pulmonar son durante la intubación y la extubación en la anestesia general, que esto no va a suceder en una sedación y que vamos a tener una menor manipulación de la vía aérea, que si tenemos que ventilar ya son como medidas de rescate, pero que no eran nuestro objetivo inicial. También en la anestesia general utilizamos de manera mucho más frecuente los anestésicos inhalados, que son emetogénicos, y que por el contrario, en la sedación el agente más utilizado es el propofol, que por el contrario tiene propiedades antiepípticas. Además, en los últimos estudios y con base en la evidencia se ha visto que el hecho de que el paciente tenga un ayuno completo no me garantiza que ese estómago esté vacío. Y partiendo de estos puntos que les acabo de mencionar, el año pasado se propuso este primer consenso de ayuno para sedación, en donde nos proponen unas recomendaciones un poco más liberales que ya les voy a presentar. ¿Qué pasa? El riesgo de aspiración pulmonar, les decía, es muy infrecuente. Para anestesia general se ha descrito que es alrededor de 3 por cada 10.000 anestesias generales y se estima que para sedación el riesgo es un tercio inferior. Y si vemos este reporte que nos presenta las CARE de número de casos por cada 1.000 pacientes que cursan con aspiración durante sedación en procedimiento en emergencias, vemos que es de 1 por cada 1.000 pacientes. Entonces realmente pues seguimos viendo que es un procedimiento y que es una complicación rara. ¿Qué nos propone entonces este consenso? Lo primero es que si tenemos un paciente sin factores de riesgo, que ya les voy a explicar cuáles son, que está programado para un procedimiento electivo, no se requiere ayuno de líquidos claros, ni tampoco se requiere ayuno de leche materna. ¿Qué pasa? Entonces, un ejemplo sería un paciente joven, 25 años, asa 1, estaba jugando fútbol y llega porque tiene una luxación de hombro y requiere una reducción. Y se tomó un poquito de Gatorade porque pues estaba en el partido, ¿cierto? Teóricamente y con base en este consenso no tendríamos problema porque se haya tomado el Gatorade para brindarle una sedación, ¿cierto? Y en este paciente completamente sano, que no tiene factores de riesgo, también se propone que el ayuno para sólidos sea tan corto como de 2 horas.
En pacientes que tengan factores de riesgo, como que tengan un índice de masa corporal de 30 a 39, menores de 12 meses, que cursen con una hernia yatal o que tengan una comorbilidad importante, o con respecto al procedimiento específicamente, pacientes que van a ser llevados a endoscopias digestivas superiores, a broncoscopias, o que vayamos a utilizar propofol como agente sedante, estos pacientes tienen un riesgo aumentado de sedación, sin embargo, lo consideran como un riesgo leve. Y en estos pacientes la recomendación es que no necesitamos ayuno para líquidos, pero para sólidos, para leche de fórmula, leche no humana, sí se propone un tiempo de ayuno de 4 horas. Hasta aquí digamos que es donde vemos cambios más importantes, pero ya en pacientes, por ejemplo, con predictores de vía aérea difícil, con enfermedades severas, que tengan algún desorden esofágico, hiperemesis, obstrucción intestinal, en estos pacientes ya sí es muy similar a los parámetros de ayuno que tradicionalmente usamos para anestesia general, y pues nos dan una recomendación adicional, es que primero piense que va a necesitar idealmente un anestesiólogo, esté preparado para ese riesgo, que hay mayor riesgo de complicaciones, no solamente de aspiración, sino tengo mayor riesgo de complicaciones. Y acá sí necesitamos un tiempo de ayuno para líquidos de 2 horas, para leche materna de 4 horas y para sólidos de 6 horas, que es mucho más similar pues, a las guías de ayuno para anestesia general. Por tanto, hasta este punto, esto pues no es una camisa de fuerza ni es una obligación que debemos utilizar con todos nuestros pacientes, pero sí es un consenso con base en la evidencia que nos empieza a dar como algunas luces y algunos pilares hacia dónde podemos ir migrando en nuestra práctica. Claramente esto va a ser una decisión que cada uno de nosotros va a tomar, pero uno de los mensajes con los que quisiera pues iniciar esta charla es que sí podemos empezar a ser un poco más liberales, sobre todo con el ayuno de líquidos, ya que hasta en la actualidad vemos que en algunos casos se cancelan procedimientos, incluso a anestesia general, cuando el periodo de ayuno pues, de líquidos es de 2 horas. Entonces, sobre todo para sedación, digamos que podemos ser un poco más liberales con este tema. Pero nuevamente, pues va a ser una decisión un poco más individual. Con respecto a la monitoría de la capnografía en sedación, les preguntamos si ustedes tienen la disponibilidad de usar capnógrafo, ¿la utilizarían? Y también es de resaltar que ninguna persona respondió que no la utilizaría. Incluso vemos como la mayoría respondió que sí y un 16% respondieron que dependiendo del paciente y el procedimiento. ¿Qué pasa? La capnografía, si bien la utilizamos como una herramienta fundamental para los pacientes bajo anestesia general, vemos que en la práctica diaria de sedación, digamos que no se utiliza de una manera tan consistente, pero la evidencia actual, digamos que va a ir llevándonos a cambiar un poco esta práctica. ¿Qué tenemos? De monitoría en sedación, sabemos que en todos nuestros pacientes debemos de realizar una monitoría asa básica y sobre todo realizar esa evaluación constante durante la sedación, tanto del nivel de conciencia como de la respuesta de nuestros pacientes, tanto verbal como no verbal. Y en sedación, una herramienta importante es el thumbs up. Por ejemplo, en el caso de intubación despierto, pues en un paciente que lo tenemos con dexmedetomidina o remifentanil, que le digamos que nos puede ir haciendo señales para irnos orientando con respecto a cómo va, en vez de que el paciente hable o se mueva. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que desde el 2011 la Sociedad Americana de Anestesiología nos hace la recomendación que para los casos de sedación moderada o profunda, nosotros realicemos ese control del CO2 exhalado. Pero, si bien se publicó desde el 2011, digamos que no tuvo mucha acogida en ese momento, y la evidencia de los últimos años, pues sí le ha venido dando un poquito más de fuerza. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis en donde se buscaba comparar si había alguna diferencia en los desenlaces en sedación con respecto a la monitoría estándar versus cuando se adicionaba capnografía. Y se encontró que con una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes que estaban monitorizados con capnografía, disminuyó la incidencia tanto de hipoxemia severa, que se definía como una presión arterial de oxígeno por debajo de 85, y la presencia de saturación, definida como una caída del 5% de la saturación o una SpO2 menor al 90%. Adicionalmente, en otra revisión sistemática y metaanálisis específicamente para procedimientos gastrointestinales, también se evidenció que la monitoría con capnografía nos permite realizar intervenciones más tempranamente. Y con esto me refiero a que puedo detener o reducir la dosis de la gente que estoy utilizando más tempranamente, puedo estimular al paciente más tempranamente y también realizar algunas maniobras como de permeabilización de la vía aérea, frente mentón, subluxación mandibular, con el objetivo de evitar que ese paciente me llegue a una hipoxia más severa en un estadio pues, más adelante si yo no lo detecto a tiempo.
También, específicamente en este estudio, en el EndoBreath, que buscaban mirar la evidencia de la capnografía en procedimientos de CEPRE, bajo sedación con midazolam o propofol, también se encontró que la capnografía nos permitía detectar de una manera más consistente la apnea, y vemos que en los pacientes que utilizó capnografía esta se detectó en un 64%, mientras que en los pacientes sin capnografía en tan solo un 6%. ¿Qué pasa? Entonces la evidencia nos dice, sí, excelente, la capnografía, utilicémosla, pero cuando ya nos vamos al detalle y empezamos a ver el detalle de algunos procedimientos, realmente a la luz de la evidencia es difícil que en pacientes ASA 1 y ASA 2 para procedimientos de bajo riesgo, la evidencia realmente nos muestre diferencias estadísticamente significativas con la capnografía. Pero en términos generales, para procedimientos de mayor riesgo, pacientes a partir de ASA 3, realmente vemos que la capnografía sí nos brinda muchas herramientas y sobre todo contribuye a la seguridad del paciente. ¿Qué pasa? Yo sé que aquí en la mayoría de servicios no contamos, por ejemplo, con esos capnógrafos que son como una cálula nasal que tienen acá el sensor y el monitor de CO2 que permiten pues administración de oxígeno y a la vez hacen una medición de CO2, pero pues podemos, digamos que, ingeniárnoslas y utilizar los recursos que tenemos disponibles pues para utilizar esta herramienta con nuestros pacientes. Surge también una pregunta importante y es si es posible brindar sedación con Seguran. Encontramos que un 10% de las personas que respondieron la encuesta consideraron que no y el 90% restante nos respondieron que sí. ¿Qué pasa? Ahora, sobre todo con la pandemia y la escasez de medicamentos que se ha venido presentando, eh, surge también esa inquietud de nosotros qué otras alternativas tenemos, sobre todo nosotros dentro del gremio de la anestesia, que somos como el personal más idóneo para manejar el Seorane en diferentes contextos. Y encontramos que realmente sí hay artículos y sí hay estudios que nos soportan la sedación con Seorane, y ya les voy a mostrar. Tenemos que la evidencia está más que todo escrita, por ejemplo, para procedimientos que requieren inmovilidad, y dentro de esto es resaltar los procedimientos, por ejemplo, de tomografía y resonancia, por ejemplo, en la población pediátrica. Esta imagen que vemos acá, que les traigo acá, es de un estudio en el que se incluyeron 350 pacientes, desde recién nacidos hasta 12 años, en quienes se brindó sedación con Seborane a través de esta máscara facial, que como vemos está herida pues como con estas dos tiritas. ¿Cómo se brindó la sedación? Lo que hicieron ellos es que abrían el dial, en el 65% de los casos abriendo el dial a 1.5%, se logró un plano adecuado de sedación, y esto correspondía a una MAC alrededor de 0.5, 0.6. Digamos que en un porcentaje inferior de los casos, con el dial a 1.25% se obtuvo un plano adecuado. Resaltar que de estos 350 pacientes, ningún paciente presentó episodios de depresión respiratoria, lo cual pues es algo a destacar, ¿cierto? También podríamos brindar sedación con Seborane a través de cánulas nasales. El doctor Potero, por ejemplo, en la práctica nos ha enseñado esto, y ya cuando me fui a buscar, entonces encontramos y la recomendación que nos dan es ponga el oxígeno al 100%, abra el flujo a 2 litros por minuto y abra el dial de Seborane al 3%. ¿Cuál es el problema? Que nosotros realmente medir cuál es la fracción inspirada de Seborane y la fracción expirada, claramente no va a ser un dato confiable porque se está mezclando con el aire ambiente, no tenemos un circuito completamente cerrado, y por tanto, pues allí como guiar esa dosis del Seborane va a estar guiada principalmente de acuerdo al nivel de sedación que vayamos viendo en nuestro paciente. Sin embargo, y teniendo en cuenta estas limitaciones, se ha escrito que cuando marca un expirado de Seborane de 1.2 a 1.7, se ha logrado un plano adecuado de sedación. Sin embargo, en este aspecto, esa correlación en el expirado de CO2 y el plano de sedación, digamos que faltan más estudios que nos hablen como con mayor claridad. También hay un ámbito importante de sedación con Seborane, aparte de esa fuera del quirófano, y es la sedación con Seborane en la unidad de cuidados intensivos. Partimos de que claramente pues no vamos a tener una máquina de anestesia disponible para cada uno de los pacientes de una unidad de cuidados intensivos, pero desde el año 2004 se han empezado a comercializar dispositivos como este, mini vaporizadores. Este es el Anesthetic Conserving Device, más conocido como Anaconda, que consiste en un dispositivo que va a funcionar como un mini vaporizador. Acá le colocamos el líquido de Seborane,
se conecta al circuito del paciente cerca pues, de la traqueostomía, cerca del tubo, y no solamente va a tener las funciones de filtro, de humidificador, sino que tiene una función importante y es que me permite como reciclar porque absorbe cerca del 90% del seborane que está circulando y permite reutilizarlo en el próximo ciclo. Es una alternativa útil en pacientes en cuidados intensivos y ya se han preguntado si hay alguna diferencia en sedar a los pacientes con anestésicos intravenosos y con anestésicos inhalados. ¿Y qué se ha encontrado? Entonces, también una revisión sistemática y metaanálisis en donde se encontró que el tiempo desde que yo le cierro el Seborane o el anestésico, el agente intravenoso, hasta que el paciente se levanta, se despierta, es significativamente más corto con el Seborane, con una diferencia de medias de menos 80 minutos. De igual forma, desde el momento que cierro alguno de estos dos agentes hasta que extubo al paciente, el tiempo fue significativamente más corto para el Seborane, con una diferencia de medias de 196 minutos. Además, resaltar dos puntos importantes. El primero es que aún en el análisis de si fue una sedación de menos de 24 horas, una sedación prolongada de más de 24 horas, se conservaban esas diferencias siendo estadísticamente significativas, y también en el análisis por subgrupos, comparando Seborane con Propofol y Seborane con Midazolam, persistía pues esta relación, este beneficio a favor del Seborane. Además, ahora en el contexto de la pandemia, en los pacientes con infección por COVID-19, con neumonía, con SRA, se ha identificado un beneficio de la sedación con Seborane, primero por una parte por el beneficio en la broncodilatación y en la disminución de la resistencia a las vías respiratorias, como también porque me disminuye los requerimientos del agente intravenoso que le estoy administrando para sedación. Pero entonces, nuevamente, ¿cómo voy a brindar esta sedación en estos pacientes? Entonces, en esta guía, pues en este artículo nos proponen que con estos mini vaporizadores, con la Anaconda, si monitorizamos ese expirado, esa concentración en el tidal, podemos más o menos guiar cuál va a ser ese plano y hasta qué nivel podemos, digamos que, dar esa sedación con Seborane. Se ha descrito entonces que con una MAC de 0.2 a 0.5, la mayoría de pacientes alcanzaban esos niveles adecuados de sedación. Pero aquí quisiera resaltar que lo ideal también sería poder contar con una monitoría del índice bioespectral para guiar de una manera más confiable, más fidedigna y de acuerdo pues a las comorbilidades del paciente y la edad, realmente pues cuáles son los requerimientos de Seborane para estos pacientes. Pero hasta este punto, dejar ese mensaje grande de que sí podemos brindar sedación con Seborane es una herramienta adicional que nosotros tenemos y, y pues no es un mito, realmente es una realidad en la actualidad de la sedación. Con respecto a las bombas de infusión para sedación, también son una realidad y están surgiendo como respuesta a esos eventos adversos que frecuentemente se presentan cuando administramos sedación por bolos. Y esto específicamente pasa con el caso del Propofol, que es un medicamento que tiene múltiples beneficios, que ya sabemos, pero que además es un medicamento idóneo para utilizar en este tipo de infusiones por TCI. Nos permite un rápido inicio de acción, también una rápida eliminación, un tiempo medio de caída de alrededor de 2 minutos. Entonces, digamos que se propone como una alternativa viable para sedación en diferentes contextos que ya les voy a mencionar. Este fue el estudio PROTECT, que lo que hizo es que administraron sedación para pacientes que llegaban con luxación anterior de hombro traumática al servicio de urgencias, administraron Propofol por TCI y se encontraron múltiples beneficios. Lo primero, un alto nivel de satisfacción por parte del paciente, 0% de eventos adversos. Los ortopedistas lograron una reducción de hombro exitosa en el 100% de los pacientes. Y pues, si ven aquí hay un punto específico y es que fue publicado en el Reino Unido y allí para ellos el costo era de 3 libras esterlinas, alrededor de 15.000 pesos para nosotros. Sé que aquí en Colombia sí puede conllevar pues a un riesgo, a un costo, perdón, adicional si le brindamos pues sedación por TCI pues a la mayoría de nuestros pacientes, tanto por las bombas como por los medicamentos pues que tenemos que preparar, ¿cierto? Sin embargo, hay alguna población específica en la que sí quisiera como resaltar el beneficio de la TCI, específicamente de Propofol para sedación, y es en la población anciana. ¿Qué pasa? Se ha visto que en los pacientes mayores de ASA 3 y en los pacientes ancianos, la incidencia tanto de eventos adversos cardiovasculares como respiratorios es mayor. Y al utilizar el Propofol por TCI estamos buscando y estamos apuntándole a un efecto clínico mucho más esperado y vamos a
lograr una reducción de esos eventos adversos tan marcados que pueden ser más pronunciados si administramos la sedación en bolos que por TCI. Además, con TCI podemos realizar ajustes un poco más sutiles, por así decirlo. En este estudio específicamente, que eran CEPRE en pacientes ancianos, se manejaban niveles de propofol de 1 microgramo/mililitro para pacientes mayores de 85 años. En pacientes menores de 75 años o alrededor de esa edad, se podrían manejar niveles hasta de 2 microgramos por mililitro. Si cogemos un contexto diferente, y es para pacientes, en este estudio los pacientes se encontraban alrededor de los 50 años y iban a ser llevados a procedimientos endoscópicos gastrointestinales, se comparó TCI de propofol y de remipentanil. Sabemos que por TCI también podríamos administrar otros medicamentos como remipentanil, dexmedetomidina, y específicamente en este estudio el beneficio estuvo a favor del propofol sobre el remipentanil en cuanto los pacientes que se les administró TCI con propofol no presentaron eventos de depresión respiratoria mayor, que sí ocurre en un caso con remipentanil, tenían menos náuseas y menos vómito y también más amnesia con el propofol. Sin embargo, pues la idea y el objetivo de mencionar este punto en esta charla es que recordemos que tenemos estas herramientas y pues que sobre todo en pacientes que vemos que pueden ser más lábiles a esos bolos, que consideramos utilizarlos. Con respecto a las mezclas de medicamentos, también lo vemos en diferentes conferencias, en diferentes publicaciones, en diferentes medios, pero en la práctica clínica, pues al menos en mi experiencia, he visto una mezcla de medicamentos para sedación solamente en una ocasión. Y es por tanto que quisiera como traerlo acá, aterrizarlo un poco más a la realidad y que nos quede claro en qué procedimiento los podríamos utilizar y cómo podríamos realizar las preparaciones de los mismos. Entonces vamos a hablar de dos mezclas específicamente de medicamentos. La primera es ketofol, que la idea es que lo consideremos en procedimientos que requieren tanto analgesia como sedación. La ketamina pues me brindaría ese beneficio de la estabilidad hemodinámica versus el propofol y además me adiciona el plus de analgesia, y el propofol me va a contrarrestar esos eventos de náuseas y emesis que me puede favorecer la ketamina y también de esas reacciones de alucinaciones y agitaciones que pueden presentarse con la ketamina. Se propone como una herramienta útil en pacientes críticos, en pacientes con inestabilidad hemodinámica, y aquí les presento la forma, una de las formas en las que los podríamos preparar. Realmente se describen de múltiples maneras. Esa es una relación 2 a 1. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar 100 miligramos de propofol, que corresponden a 10 cc, 50 miligramos de ketamina, que corresponden a 1 cc, llevamos 11 cc, y vamos a completar con un volumen de 9 cc de solución salina para tener un volumen total de 20 centímetros, y cada mililitro allí va a tener 2.5 de ketamina y 5 miligramos de propofol. Y de esta mezcla vamos a administrar una dosis de 0.05 miligramos por kilo, la cual, si no obtenemos un plano adecuado de sedación, podríamos repartirla en una segunda ocasión, y ya en una tercera ocasión la idea es que reduzcamos a la mitad la dosis a 0.025 miligramos por kilo. Y en caso de la población pediátrica, vamos a preparar una mezcla en un volumen menor, 9 cc de propo con 1 cc de ketamina, y la dosis consiste en la misma. ¿Qué pasa en este estudio? Que fue el estudio POCKER, se comparó si había un menor número de eventos adversos con esta mezcla de ketofol versus propofol en pacientes adultos que tenían indicación de sedación profunda para algún procedimiento doloroso en urgencias. ¿Qué se encontró? Lo primero es que la satisfacción era similar con ambos agentes, tanto propofol como ketofol, y la incidencia de eventos adversos respiratorios también fue similar, pero quisiera resaltar dos aspectos. Los pacientes con ketofol tuvieron menos eventos de hipotensión y también cursaron con menos dolor a los 30 minutos. Es decir, para procedimientos dolorosos, pacientes con inestabilidad hemodinámica, resulta una alternativa bastante plausible. Las desventajas es que era más probable que presentaran delirium de emergencia, claramente por la ketamina, y un mayor tiempo de recuperación. Con respecto al Ketodex, que va a ser esa mezcla de ketamina con dexmedetomidina, la recomendación es que la utilicemos en procedimientos cortos, alrededor que duren de 20 a 30 minutos, para resonancia TAC, endoscopias y colonoscopias, incluso también para bloqueos regionales. También el objetivo va a ser lograr un sinergismo de ambos, con el objetivo de potenciar sus efectos, disminuir los eventos adversos, y también un beneficio de esta mezcla será acortar el tiempo de latencia, que sabemos que con la dexmedetomina puede ser un poco más prolongado. Y vemos acá cómo esos eventos adversos de cada uno de estos dos medicamentos, digamos que se van a ver un poco como contrarrestados. ¿Cómo vamos a preparar esta mezcla?
se prepara diferente del anterior para que no nos vayamos a confundir. Entonces, para preparar el Ketodex, lo que vamos a hacer es que vamos a coger 1 miligramo por kilo de ketamina y 1 microgramo por kilo de dexmedetomidina, los ponemos en la misma jeringa y los llevamos hasta un volumen de 10 o de 20. Y ponemos ese bolo del total de nuestra mezcla, la vamos a pasar lenta, aproximadamente 1 a 5 minutos. Listo. ¿Qué pasa? Se han descrito diferentes dosis de ketamina, algunos recomiendan una dosis desde 0,5, para procedimientos más dolorosos se recomienda una dosis hasta de 2 miligramos por kilo, pero en términos prácticos y de una manera sencilla podríamos utilizar, como se los muestro aquí en esta foto, 1 miligramo por kilo de ketamina, 1 microgramo por kilo de dexmedetomidina. ¿Cuál es el beneficio más grande de esta mezcla? Que vamos a ver que ese es un procedimiento, ese fue en un estudio de endoscopia, vamos a ver que a lo largo de todo el procedimiento se mantuvo constante tanto frecuencia cardíaca y presión arterial, como también la saturación de oxígeno. Vemos que no hubieron eventos hipoxémicos, que pues es un evento a resaltar. Entonces, en estos pacientes que no queremos que tengan una depresión respiratoria, que estamos buscando una estabilidad hemodinámica, esta resulta una opción interesante. En esta última parte de la charla quisiéramos destacar algunos procedimientos que resultan controversiales en la práctica de realmente, bueno, este paciente se beneficia más de sedación o se beneficia más de anestesia general. Y a la luz de la evidencia, pues vamos a brindar pues, como algunas recomendaciones. En el caso de los pacientes que van a ser llevados a ablación por catéter de venas pulmonares, básicamente la mayoría de pacientes van a tener pues, la comorbilidad de una fibrilación auricular. Vamos a ver que este procedimiento cada vez es más frecuente que sea una indicación de primera línea en estos pacientes. ¿Qué pasa? Este procedimiento se ha considerado como un procedimiento de alto riesgo y que tiene momentos críticos en que se requiere una inmovilidad completa del paciente. Se ha escrito que tiene una mortalidad hasta de 1 por cada 1000 procedimientos y dentro de los eventos adversos que se pueden presentar relacionados con la sedación pueden ser tan frecuentes como hasta un 40% y de estos hasta la mitad pueden ser eventos adversos serios, describiendo incluso casos de taponamiento cardíaco. ¿Qué pasa? Teniendo esto en cuenta, las recomendaciones actuales, las evidencias se las pongo aquí abajo, la evidencia actual está más a favor de que para la realización de este procedimiento migremos más hacia la anestesia general sobre una sedación profunda. También para la implantación de dispositivos cardíacos, tanto marcapasos, CDI, cardioresincronizadores, hay algunos puntos a considerar importantes y dentro de estos específicamente para la prueba de la funcionalidad de los CDI puede requerirse la inducción de una fibrilación ventricular, por lo que claramente pues necesitaríamos que el paciente esté bajo sedación. Pero ¿qué pasa? La tendencia en los últimos años es que se están implantando más dispositivos a pacientes jóvenes como una estrategia de prevención primaria y también ha venido ocurriendo una evolución en los dispositivos y en las técnicas que se están utilizando. Cada vez los dispositivos son más pequeños, la implantación es subcutánea, sin cables. Entonces, esto va a hacer a que vamos migrando más a que la implantación de estos dispositivos se pueda realizar de una manera segura bajo sedación profunda y claramente pues como adyuvante toda la parte de la analgesia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay un punto a considerar y es cuando se va a realizar la extracción de estos dispositivos, que cuando son pacientes que tenían el dispositivo implantado por un tiempo crónico con cables y demás, tiene mayor riesgo de que el procedimiento sea complejo y tiene mayor riesgo de complicaciones, por lo que específicamente para la extracción de estos, la evidencia tiende a recomendarlos más a favor de la anestesia general, pero para la implantación de los mismos estaríamos muy bien si decidimos brindarle al paciente una sedación profunda más analgesia. Con respecto a los pacientes que llegan para una terapia endovascular en el contexto de ACV, se ha evidenciado que la sedación, específicamente la sedación consciente con la anestesia local, es fundamental y permite que realicemos una monitoría de esa función neurológica a medida que se realiza el procedimiento. Y además se ha visto que en sedación o bajo sedación hay menor fluctuación hemodinámica que si le damos a ese paciente anestesia general. Por el contrario, si le damos anestesia general a esos pacientes que ya tienen un compromiso neurológico importante relacionado con su ACV, se ha visto y se ha relacionado con un deterioro en esos desenlaces funcionales. Entonces, para esta terapia endovascular se recomienda más sedación consciente y analgesia y anestésico local. Y
Ese es el último procedimiento que vamos a considerar, que es para la implantación de la válvula aórtica transcatéter. También es controversial y va a depender del tipo de técnica que se esté realizando. En el caso de que la implantación sea transaórtica o transapical, la recomendación es que este procedimiento se realice bajo anestesia general. Pero en el caso de que se realice por un acceso transfemoral, se ha visto que la analgesia local y la sedación consciente se asocia con menos complicaciones vasculares, menos mortalidad a 30 días y menos mortalidad intrahospitalaria. Entonces, esta sería la recomendación en estos pacientes, que si es un acceso transfemoral, realmente pues lo podemos hacer bajo sedación. También se ha justificado más su uso bajo sedación porque se ha descrito que cada vez el uso y la guía con ecocardio transesofágica para la implantación de estas válvulas es menores y que cuando se requiere pues del uso de la ecografía sí se benefician más de anestesia general, pero como ha venido disminuyendo su uso también digamos que estamos migrando a ese beneficio bajo sedación. Y ya este último punto que quisiéramos destacar es si realmente existen contraindicaciones o si esto es un mito de la sedación. O sea, ¿hay alguna indicación para yo decir, no, no, este paciente no lo puedo sedar? Entonces la evidencia nos dice que no existen contraindicaciones absolutas para yo sedar un paciente. Sin embargo, sí se describen esas contraindicaciones relativas, que son pacientes con edad avanzada, ASA4, con una enfermedad cardiorrespiratoria descompensada, que no toleren el decúbito supino, que no tengan el ayuno completo para un procedimiento claramente electivo, y en pacientes con predictores mayores de vía aérea difícil. Entonces, si bien claramente nos dicen no hay una contraindicación absoluta, la recomendación y un mensaje también desde el temor, desde la cautela, desde la seguridad, tanto de nosotros como la seguridad para el paciente, es que en estos pacientes que tienen algún tipo de contraindicación relativa, tomemos una decisión en conjunto con nuestro equipo, pensando cuál es lo mejor para ese paciente, si hacerlo bajo anestesia regional o si mejor proceder con la anestesia general de entrada. Realmente pues no hay una recomendación a la luz de la evidencia que nos diga, por ejemplo, para los pacientes de edad avanzada qué es lo mejor, pero sí se pueden tomar algunas recomendaciones y algunas precauciones, como en el caso de un paciente con predictores de vía aérea difícil, de, por ejemplo, asegurar una vía aérea en el paciente despierto antes de yo proceder a colocar algún tipo de inductor. Sin embargo, pues también estas van a ser decisiones que la experiencia nos va a ir ayudando a tomar pues al medio de nuestra práctica. Entonces, bueno, estas eran como algunos mitos y realidades que queríamos destacar.